decís que está contento Frigerio? Perdón. Porque yo creo que en este momento, no, yo no lo dije eso, pero digo... Vos dijiste, está contento Frigerio, ¿qué no dijiste? A ver, el punto es, yo creo que esto es campaña electoral. Y aparte es vergonzoso, porque yo a tu audiencia le digo, es increíble, Nación dice son mis recursos, los gobernadores dicen son mis recursos, y los recursos son nuestros. Nos los tendrían que devolver todos bajando los impuestos en serio y en forma permanente. Pero eso estamos en la hora de la poesía. Eso no existe. Los impuestos no son ya nuestros, los pagamos. Si vos pensás que es poesía, y esto es lo que vine a hablar, vos tenés que saber que si no hacen eso, estamos condenados a tener una crisis con default, con hiperinflación, y Argentina va a seguir sin crecer. Ok, pensemos que no se puede hacer nada de lo que los políticos dicen que no se puede hacer. Así nos está yendo hace 10 años y nos va a seguir yendo peor. Pero primero, estás como tirabomba hoy. Pero bueno, no. Yo te voy a dar bola, vamos a seguir. Pregunto, ¿qué tienen que devolver los impuestos? ¿Que no hay más impuestos en Argentina? No. No entiendo. Argentina, para volver a crecer, sí, nos tienen que devolver, o sea, bajar los impuestos, o digo devolver, bajar en serio y en forma permanente 1/3 de los impuestos que nos cobran. Y para que eso sea creíble y en serio, no como lo ha anunciado este gobierno, que por 2 o 3 meses, y tampoco es en serio, tiene que haber antes una baja de gasto. Porque ¿sabés qué? Si a vos te bajan los impuestos sin bajarte el gasto, después te lo cobran vía mayor inflación, o sea, más impuesto inflacionario en el futuro, y después más deuda. Y más deuda, ¿sabés qué es? Más deuda es más impuestos a futuro, porque si vos tenés más deuda tendrías que cobrar más impuestos. Diego, con todo cariño y respeto, todo lo que vaticinaste hasta ahora no se fue dando. Vos estás hablando del default inmediato. ¿De qué estás hablando, Luis? Claro, vos estás hablando de un default. Por ahora no estamos en default. A ver, el otro día el ministro... ¿Estás cargando a mí? Esperá, no, sí, pareciera. Te voy a contar por qué. Porque si hay alguien que... Espera un segundito. El otro día Sandleris, el presidente del Banco Central, dijo, señores, nuestra deuda del ELIC no es ni el 5% de nuestro PBI. Es totalmente insignificante. Lo dijo Sandleris, el presidente del Banco Central, sabe más que yo, no sé si que vos, pero digo... Sabe bastante menos de política monetaria que yo. Pero ¿me entendés lo que te digo? Dijo eso. Muchachos, tranquilícense porque no es ni el 5%. Te cuento y te revelo por qué. Sí. Porque Sandleris compara peras con manzanas. Sandleris tiene que comparar las LELIC, los pases y la base monetaria con las reservas de verdad que tienen. Cuando vos haces esa cuenta y te das cuenta que haciendo esa cuenta, las pases, las LELIC y las bases monetarias son 60.000 millones de dólares, que es el pasivo del Banco Central, y mirás la reserva de libre disponibilidad, y según la cuenta que hagas, son 14.000 o 20.000, te das cuenta que comparando manzanas con manzanas y peras con peras, Sandleris está sentado sobre un problemón enorme que no solamente es un problemón enorme, sino que él se encarga de agrandarlo día a día. ¿Por qué? Porque paga 2.600 millones de reservas de la RIPO, vende dólares por 130 millones, en el activo se achica, y el pasivo de las LELIC y la tasa de interés crece todos los días. Te cuento, ayer lo que anunció Sandleris fue, sigue todo igual. Lo que sí y cambió es que ahora estamos dispuestos a reventar todas las reservas que sean necesarias para mantener el tipo de cambio entre 58 y 62. Tampoco lo anunció, lo suponemos porque las reglas nunca están claras y son cambiadas todo el tiempo, exactamente lo opuesto a lo que recomienda el manual del buen banquero. Pará, y te cierro. El punto es que si vende 150 millones de dólares por día, el viernes anterior a las elecciones se consumió 7.500 millones. Si vende 200, el viernes antes de las elecciones, que es a donde quiere llegar a toda costa, vendió 10.000 millones. Si vende 250, vendió 12.000 millones. Y te estoy diciendo que tiene solamente entre 14.000 y 20.000. Pero vienen 5.000 del fondo ahora.
que entran por una ventana y salen por la otra, porque son para pagar otra deuda que no es del Banco Central, que son las letes del Tesoro. O sea, el Banco Central, Sandrés, ve la plata del fondo que entra por una ventana y en 10 segundos sale por la otra. Entonces, yo te digo, este gobierno, y según las declaraciones de Alberto Fernández, Agis, Culfas, no son gobierno, perdón. Basta, Diego, con eso. No son gobierno. Candidato que si repite los votos gana en primera vuelta. Sí. Te cuento. Pero no son gobierno. Pero me dejas hablar, sí, Chiche. Sí. Estás terrible hoy, Chiche. Hoy estoy terrible. Me invitas y no me dejas hablar. Y me querés interrumpir todo el tiempo. No, es que vos querés teorizar sobre cosas teorizar, que no pasan. Te estoy poniendo números concretos. Dale. Este Banco Central, Chiche, esta política monetaria, lo que van a hacer, quiebra más el Banco Central, agranda los problemas a futuro. Es una promesa de más devaluación y más inflación, con riesgo de hiperinflación en el 2020. Esto es un pronóstico. Y las declaraciones de los referentes de Alberto Fernández tiran leña al fuego de la hiperinflación del 2020. Pero el 2020 está lejos. El 2020 está cerquísima y ¿sabés lo que te va a doler, Chiche? A vos y a todos los televidentes, vamos a estar peor que en el 2019. No es de extrañar. En el 2019 estamos peor que en el 2018 y en el 2018 estamos peor que en el 2017. ¿Qué quiero decir? Pero qué culpa, a ver, lo que no entiendo, ¿por qué le echa la culpa a Fernández? Yo no le estoy echando la culpa a Fernández. A Fernández habló y tranquilizó el dólar, por lo menos. Chiche, a ver. ¿Lo tranquilizó? Chiche, vamos a ponerlo en estos puntos. A ver, ¿cómo no se va a tranquilizar el dólar? Se acaba de saltar de 45 a 60. Sí. En la propia dinámica normal, sin decir nada, va a parar por un ratito. Y vendiendo reservas, va a seguir parando por un ratito. Ese ratito va a durar menos que cuando paró. 4 meses a 45, 6 meses a 37, 38. Es más de lo mismo. A ver, yo le quiero comentarte a vos, comentarle a la gente, que nos esperan 4 meses muy difíciles, donde la inflación se va a acelerar fuerte, a 7, 6, 8, vaya a saber, mensual. Sí. Y lo dijo el ministro. Y cuando lleguemos al 10 de diciembre, el Banco Central va a estar más quebrado que hoy. Entonces, las expectativas de devaluación, las expectativas de inflación, la devaluación y la inflación que se va a venir en el mediano plazo, que es final de año, verano del 2020, que no está lejísimo, va a ser más grande que esto, muy probablemente. Y el asunto que quiero explicarte, y que, a ver, para comentar el momento de hoy, yo no le agrego nada a tu audiencia si le digo eso. Yo le quiero comentar cosas que para mí, no sé si estás de acuerdo, son más importantes. Tenemos gente que dice, Agis, lo mismo que Macri. Habla de un tipo que la gente no sabe quién es. ¿Cómo no le voy a hablar de Agis y Agis? No. Y los referentes de los otros candidatos se van a reunir con el gobierno a hablar de economía y de política económica. Bueno, si a vos no te parece relevante comentar lo que piensan los que tienen mayor probabilidad de tomar las riendas de la economía a futuro, estás equivocado. Perdóname que te lo digo, Chiche. Entonces, cuando vos escuchás a Alberto Fernández, a Culfas, a Agis, que probablemente, lo más probable, coincidimos, es que tomen la rienda del próximo gobierno. Y no te van a gobierno. llamar a vos, seguro. Perdón, está Guillermo Nielsen también, ¿eh? Sí, pero va a estar en la reunión de hoy. Va a estar en la reunión de hoy, es verdad. Todesca y Nielsen. Pero te quiero comentar esto. Te dicen, vamos a bajar la inflación de a poco. Necesitamos 8 años para bajarla. Si vos te fijás, no es muy diferente a lo que decía este gobierno, que decía, vamos a tardar 4 años a bajarlo un dígito. Y terminó con una inflación más alta de la que empezó. Si el político que venga, con el economista que traiga en la mochila, promete que la inflación... A ver, espérame un segundito que hay un último momento, dale. Sí. Ponelo. Último momento. Acá el vamos a estar peor porque no se sabe qué es. Saca el graf ese, muchachos. Gracias. Último momento. Dale.
Si el lunes no hay respuesta del Tribunal de Provincia, van a la Corte. Bueno, perfecto, lo dijo precisamente hace un ratito Urtubey, ¿eh? Si no hay una respuesta, van a la Corte. Igual les lleva tiempo ir a la Corte, ¿no? No va a ser fácil. Las primeras dos que habían adelantado esto habían sido Río Negro y Neuquén, en contra por el congelamiento de precios de las naftas. Bueno, lo que yo no entiendo porque no está Frigerio en esa reunión. Porque ya te lo dije, Chiche, no lo invitaron. Bueno, y si lo invitan, tengo dudas que quiera ir. Bueno, perfecto. Volvamos entonces a Álvarez Agil. Entonces, a ver, te están prometiendo que ellos van a seguir con el gradualismo que nos trajeron a esta decadencia. Capaz le ponen otros condimentos. Es más, los condimentos que prometen ponerle, si vos mirás, son más de lo mismo que hicieron entre 2012 y 2015, que nos trajeron hasta Mauricio Macri. Entonces, Argentina necesita exactamente lo opuesto a lo que se hizo en el 2012, 2015, 2016, 2019. Es una teoría tuya. No, esto es teoría económica. Necesita política de shock. La inflación, si vos no la bajás con shock, no va a bajar. Va a subir. Pero el shock cada es más vez gente con hambre. No, es tomar medidas de shock en política monetaria. Te cuento. Mirá, a ver, shock siempre los implica argentinos no. una hiperdevaluación. Te cuento, la economía encontró varias recetas para bajar la inflación. Argentina, te nombro las recetas. Tipo de cambio fijo, sí. Argentina se la comió. Metas de inflación, Argentina se la comió Sturzenegger. Sí. Metas de agregado monetario, se lo comió Sandleris. Convertibilidad, se la comió toda la casta política en el 2001, no se la comió. 2002. Funcionó hasta que dejó de funcionar. Te cuento, por ejemplo, es mentira que es una ley mágica. Es como todo en la vida. La convertibilidad funcionó bien hasta que la casta política empezó a hacer lo que vos no podés hacer cuando tenés una convertibilidad. ¿Ok? ¿Qué no podés hacer? No podés aumentar los impuestos, no podés aumentar el gasto, no podés aumentar la deuda. A ver, vos sos deportista, vos no podés tomar vino y comer molleja todos los días. Bueno, eso hicieron los políticos con la convertibilidad hasta que se termina cayendo. Sí. ¿Qué quiero decir? Si vos te comiste todas las herramientas que sirven para bajar la inflación en serio, te las repito, meta de inflación, meta de agregado, tipo de cambio fijo, convertibilidad. Y está claro que además no la podés bajar de a poco. Sí. Y cómo la bajaron el resto de los países de la región, como Perú, Colombia, Chile. ¿Sabés no por podés qué? comparar esos países. Exacto. No podés compararlo. Exacto. Pero los referentes económicos lo comparan. Pero bueno, pero yo no puedo permitir que vos impunemente compares Perú con Argentina, Chile, con Ecuador con Argentina. Me parece que no estás entendiendo nada de lo que estoy diciendo. No lo estoy entendiendo. Espero que tu audiencia sí. Porque mi creo audiencia que sí. seguro que es más inteligente que yo. Yo lo que te estoy diciendo es lo siguiente. Hoy no sé qué te pasa. No me pasa nada, que me cansan de los pronósticos agoreros y que después no se dan. A ver, vos me decís todo primero... lo que con Javier Milei decimos se está cumpliendo. Hasta ahora no se cumplió nada, salvo lo de salvo lo de diciembre de ese año, cuando aparecieron y sacaron la meta, cuando se terminaron la meta. Ahí sí le doy bola. ¿Vos querés que te saque artículos escritos en los últimos 2 años? Son una bola de cristal, Chiche. Pero, perdón, pregunto. Sí. Ahora quiero que me analices algo que... En un año estuvo acá sentado Nielsen, ¿sí? Tuvimos varias reuniones, varias cosas. Dijo una cosa sobre el dólar, estaba a 27.80 en ese entonces. ¿Me lo podés poner, por favor, Cintia? Por favor, a ver qué dijo Nielsen sobre el dólar a 27.80. ¿Lo tenemos o no, chicos? Acá hay que... Pero ¿cómo salir? ¿Con una hiper? No, sería lo peor que nos puede pasar. Está ese riesgo. Sí. Pero creo que tienen la habilidad suficiente como para no llegar a eso. Está bien, pero yo lo que digo es que te llama y te dice, Enrique, tenemos que salir de esto en 3 meses. ¿Qué se hace? No, pero es que la economía no funciona así. La economía, hay cosas que necesitan tiempo. Culturalmente nosotros estamos en la inmediatez, ¿no es cierto? Lo electrónico nos ha llevado a todos gratificación instantánea. A la cosa instantánea. Y hay cosas que no son instantáneas, hay procesos que llevan tiempo, hay cosas que tienen sus ciclos, sus tiempos, y hay que respetar esos tiempos. Entonces lo primero es decir la verdad. Lo primero es decir, no es que en 3 meses salimos, no.
Acá hay que bajar el gasto público, hay que terminar con la fantasía de que se puede seguir gastando. Me parece que el gobierno en eso lo está entendiendo, le costó mucho, pero lo está entendiendo. El hecho de que esté el Fondo Monetario operando, a este gobierno le viene bárbaro y a los argentinos nos viene bárbaro. Mire, yo no soy abogado del fondo, yo he discutido... Bueno, ahí está, dice lo mismo que vos, ni Para se nada, nació un año. Absolutamente. Yo, cuando el dólar estaba O sea, a 27, además dije que iba a saltar de vuelta. Pero, a ver, esperame un cachito. Lo dije, Esperá que perdón. está hablando Uñac, un segundito, que está en la salida de gobernador. A ver qué dice Uñac. Una manera muy precisa de definir las cosas. Y creo que es muy correcta, además, en esta cuestión particular. Más allá del aprecio personal que tengo por el gobernador. Son medidas después de las elecciones de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esto es un hecho. Han sido tomadas después de ese resultado electoral. Si vos miras más allá del momento en el que se tomaron, el tiempo en el cual se van a ejecutar son 2 meses, 3 meses, 5 meses, la que más se extiende en el tiempo. Son electoralistas casi con seguridad. Te diría, a mi juicio, y coincido con el gobernador Berna, son electoralistas, pero además son efímeras, pero además dejan una situación de desequilibrio a las provincias argentinas y al próximo gobierno, que pueden ser ellos o alguien de la oposición, o podemos ser nosotros dentro del Frente Todos. Pero en el mes de diciembre, ¿qué hacemos con estas medidas? ¿Cómo restituimos? ¿Cómo equilibramos a las provincias? Me parece que debemos sentarnos. Con la discusión. El documento que sacaron los gobernadores, Chiche, permitime decirte que es durísimo. Durísimo, sí, Durísimo, porque más allá de lo que hagan en la Corte Suprema de Justicia, están amenazando, advirtiendo en realidad, que peligra el pago de sueldos en las provincias. Atención con eso, a empleados públicos. Hablan de una grave situación de desfinanciamiento y critican a Macri por disponer inconstitucionalmente de recursos que son de las provincias. No le dé música a los oídos de Giacomini porque... Dale, te escucho, Diego, perdón. No, yo estaba tratando de hilar la conversación que estábamos diciendo. Vos me interpretaste mal, Chiche. Justamente el que hace esas comparaciones es los referentes económicos de Alberto Fernández como Agis. ¿Y por qué nombro el referente económico de Alberto Fernández? Y porque si repite el resultado electoral de las PASO, es presidente en Una próxima cosa es lo vuelta. que se hace en campaña, otra cosa es lo que se hace en el gobierno. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo Tengo creo mi que duda. Argentina va a una crisis con default e hiperinflación. Argentina se va a dar la piña macroeconómica. Ya nos dimos varias de esas piñas. Exactamente. Esta, como vengo explicando hace mucho tiempo, va a ser tal vez la más dura de la historia porque tiene lo peor del 89 mezclado con lo peor del 2002. Lo he explicado acá varias veces. Y entonces, esa piña macroeconómica que la paga el sector privado, porque ¿quién paga la devaluación? El sector privado. No, ¿Quién nosotros. paga la hiperinflación? Nosotros los ciudadanos El pagamos sector, la hiper. y es el sector privado. Sí. ¿Quién paga la hiperinflación? El sector privado. ¿Quién paga la pérdida del empleo, la pérdida del salario? Nosotros. Y entonces, cuando ocurre esa crisis, las variables socioeconómicas van a saltar a niveles similares o peores que en el 2002. Recién después que acontezca eso, desde mi punto de vista, hay chances que desde la política, porque no queda otra, hagan algo de lo que tengan que hacer. ¿Qué es lo que tiene que hacer la política? 2 medidas que son fuertes, que en realidad las debería hacer antes para evitar esta piña. Sí. Te las paso a decir. 1, no queda otra que cerrar el Banco Central, porque con peso, política monetaria y Banco Central, la inflación no va a bajar nunca en serio. Y a las pruebas me remito. La única vez que en los últimos 80 años no hubo inflación en Argentina fue cuando no hubo Banco Central, no hubo política monetaria y el peso era de mentirita, porque los argentinos lo aceptaban porque sabían que si iban a pedir el dólar que estaba detrás, se lo daban. Punto número 1. Pero no entiendo. Punto número Nunca 2. dejó de haber Banco Central. ¿Por qué justamente? Pero nunca dejó de haber Banco A Central. ver, el edificio no quiere decir que haya Banco Central. ¿Pero a qué época te referís? Cuando ¿En qué yo año? digo que no ¿Pero hay en qué Banco año fue Central, eso? ¿En qué es año? que no hay ¿Pero política en qué año monetaria. fue eso, Diego? Entre 1991 y 2001 no hubo política Y en monetaria. el 2003 no hubo política- Banco Central. ¿Y con Kirchner había Banco Central? Te cuento. Cuando vos
salís de la convertibilidad, Porque, tenías a ver, vos no sé, vos sos joven, pero yo me acuerdo perfectamente. Yo era bastante grande, estaba casado con hijos. Por dale. eso te digo, 2003, En esa 2004, época. 2005, ibas por la calle, por los negocios, y decían, no aceptamos dólares. Te cuento. Ahí No, va. digo, a ver, no Pero aceptamos. ¿me dejás explicarle a tu audiencia? Cuando se sale de la convertibilidad, Sí, era la situación diametralmente opuesta a la ahora. sí. Salir de la crisis 2002, 2003, era infinitamente más fácil de lo que va a ser salir de la próxima crisis. Y explico por qué. ¿Cómo se salió de la crisis del 2002-2003? Haciendo lo que le gusta hacer a los políticos. Subiendo impuestos y dándole a la maquinita. ¿Por qué podías darle a la maquinita? No tenías memoria inflacionaria, no tenías expectativas de devaluación e inflación fuerte y había demanda de pesos. La gente quería pesos. ¿Por qué? Porque venías de años de estabilidad de precios con patacones, LECOP, bono federal. Entonces la gente decía, por favor, emitime pesos y dame pesos. Entonces, ¿qué sucedió? Recibieron un déficit de -4 y aumentando las retenciones. Básico, no me hables de esos números, porque a la gente no le interesa. Bueno, Vos Chiche, decís, si nos fundimos o nos salvamos. ¿Y qué hay que hacer para salvarse? Cerrar el Banco Central. Listo, Pero, ok, te lo tomo. Chiche, ¿me puedes seguir Bueno, pero que no escuchando? tengo la tarde completa. Entonces, la Baña, en el 2003, del 2003 al 2005, mirá cómo le dio a la maquinita a la Baña, que cuadriplicó la inflación. En diciembre del 2003, el dato del INDEC es 3.7 de inflación. Anual. Anual. En diciembre del 2005, 2 años después, la inflación era 12.3. Anual. Anual. La multiplicó por 4. Una papa. Una papa ahora. Si la comparás que los países del vecindario en ese mismo periodo tenían 3, 4, 5, es una barbaridad lo que hizo la Baña. ¿Ok? Claro. Claro, Tampoco, porque vos no podés analizar la realidad de la Argentina solamente mirando esos números, porque entonces te bandeas vos también para Te otro cuento. lado. Claro. Vos haces unos interesantes diagnósticos en algunas cosas, pero después te vas tan ¿Ves? La para la gente se enoja estratosfera, como- hermano, que no se porque puede la entender. gente, si me dejan, a ver, Si te es dejamos muy hace fácil. media hora que estás hablando. ¿Cómo se generó empleo? Te lo contesto, muy simple. Con equilibrio fiscal, Claro. pasando de déficit de Claro, -4 claro. a +4, pero con un impuestazo terrible. Y con un gasto público bueno, que no estaba indexado por inflación. Entonces, ahora, vos, el problema es que para salir de la crisis que va a venir, vos tenés que bajar impuestos. No, pero es Y muy para complicado. bajar impuestos, porque una pyme, una micropyme, un trabajador cuentapropista, un profesional independiente, para poder hacer negocios y para poder ganar dinero, lo tenés que desahogar, porque la gente trabaja entre 7 y 8 meses o 6 por año Pero está bien, para pero- pagar pero digo, impuestos. nadie duda que hay que bajar Entonces, impuestos. Pero ¿de dónde sacás la guita? Para poder bajar retenciones impuestos, hay que tenés que hacerle bajar retenciones antes a el la gasto. gente. Espera. Para Sí. poder bajar impuestos tenés que bajar antes el gasto. ¿Pero ¿Y qué cuál gasto es el querés punto? bajar? No entiendo. El gasto, primero hay que tocarle la billetera a la casta política. ¿Pero qué? Eso es una frase. Decime dónde lo sacás. Tenés Echá gente. 4 puntos del PBI que son transferencias discrecionales de nación a provincias, de provincias Y te a sale la municipios, provincia que es puteando. todo el negocio de los gobernadores que tenés Bueno, pero eso no. sentaditos hoy en casa Sí, de bueno, gobierno. tenés sentaditos en casa de Tenés gobierno. Pero no le A vas ver, a sacar la hay plata. un trabajo del Banco Interamericano de Desarrollo. Ah, bueno, pero eso no se puede hacer. A ver, ¿qué otra cosa? Bueno, ¿sabes qué, Chiche? ¿Sabes qué? Te lo voy a decir. Vos estás asociados yo no a yo no estoy la asociado. decadencia de Yo no estoy los asociado a privados nada. y No. trabajás para los políticos. Porque si vos decís que eso no se puede hacer, No se puede hacer. que es lo mismo que dicen los políticos, que te dicen que eso no se puede hacer, porque te cuento, en Latinoamérica, se roban en promedio 4.4% de gasto es corrupción. Eso en promedio es lo que se gasta en educación en Argentina en un año. ¿Sabés cuánto se roba en Argentina? ¿Cuánto? 7.2. Se roba casi ¿Pero qué? el ¿De doble. dónde saca que se roba? ¿De dónde saca que- Corrupción. Se llama filtración de gasto público. Es impuestos que le cobran a la gente que no le llega a la gente. ¿Ok? Que se pierden en el camino.
¿Sabés los países que crecen de la región cuánto se roban? 1.8 Chile, 2.2 Perú, Ahora, yo te 2.3 digo lo Colombia. siguiente, eso mismo dice Esper y lo votaron nadie. Esper no tiene nada que ver. Yo estoy en las antípodas morales de José Luis Esper. Bueno, me ¿Ok? tranquiliza. Por eso yo no lo apoyo, por eso yo no apoyo su construcción de candidatura, punto. Entonces no me compares con José Luis Esper porque no quiero tener nada que ver con José Luis Esper yo. Me alegro. Entonces, volviendo, ¿qué sucede? Cuando vos mirás los países que tienen mucha corrupción y los que tienen poca corrupción, A ver, yo tengo o que ir al casualidad, corte. Espera, los que Diego, tienen muchos son los que le Diego, cobran muchos tengo que hacer impuestos. otro tema. Yo, Sí. vos lo que decís es que hay que cerrar el Banco Central, cortarle al Estado la posibilidad de... Dos girar- políticas de shock. Para bajar la inflación en serio, que si no la bajas, hay que cerrar el Banco Central. ¿Ok? Y hay que hacer una reforma bancaria Sí. y cambiar el sistema bancario argentino. Bueno, está bien. Eso, Y del otro lado, hay que hacer una reforma de shock que reduzca el Estado, reduzca el sea, gasto echar gente, público. echar gente. No. echa gente. Tenemos con Javier Milei un programa en nuestro libro que en los primeros Los 2 jubilados años... los matás. No se baja el gasto público. Listo, ok, me tranquiliza No eso. se reduce el Estado sin tocar. En los 2 primeros años, empleo público. Está. Sin tocar jubilaciones, sin tocar asignaciones familiares y sin tocar Bueno, AUH. listo. Nada de eso. Listo. En los 2 primeros años se puede bajar sin tocar eso el gasto público 9 puntos del PBI para bajar impuestos 5 puntos del PBI. La economía, Chiche, empieza a crecer. Listo, ya está, paré, Ok. paré. Entonces, ¿sabes qué pasa? No tengo más tiempo. No, te redondeo. Sí. ¿Sabes por qué los políticos dicen lo mismo que vos? Sí. Que eso no se puede hacer y nos mienten descaradamente. Porque la baja del No gasto tengo más tiempo. es billetera de la cual Yo usufructúan también, los entonces me incluís en políticos. eso. Listo, gracias Ok. Diego, un placer. Gracias.